Ana Cristina llevaba meses soltera, y por sugerencia de una amiga, decidió probar suerte en Tinder. Entre tantas conversaciones efímeras, encontró a Juan Carlos, un hombre de años, mecánico de profesión, con una mirada melancólica, pero una actitud amable y educada. Tras varios días de charlas, acordaron salir a tomar unos tragos en un bar acogedor de la ciudad. La noche fluyó con naturalidad. Juan Carlos resultó ser un hombre con historias interesantes, de esos que escuchan con atención y responden con frases bien pensadas. Se reían, brindaban y, sin darse cuenta, la química entre ellos se hizo evidente. Antes de despedirse, él la besó con ternura, y Ana Cristina sintió que quizás, después de tanto tiempo, valía la pena darle una oportunidad a alguien. ¿Quieres venir a mi casa?, le propuso él con una sonrisa tímida. Ella dudó un instante, pero la calidez de la noche y el encanto de Juan Carlos la convencieron. Aceptó, y tomaron un taxi hacia su casa. Durante el trayecto, Juan Carlos habló sobre su trabajo en el taller mecánico, sobre cómo desde niño le fascinaban los autos, y cómo su difunto padre le enseñó todo lo que sabe. También mencionó que había perdido a su esposa un año atrás por cáncer, pero evitó dar más detalles. Ana Cristina sintió compasión y pensó en lo difícil que debía haber sido para él seguir adelante. Al cruzar la puerta de su casa, Ana Cristina sintió que algo no encajaba. La sala estaba decorada con fotos de una mujer por todas partes. En cada mesa, cada pared, incluso en el refrigerador, había imágenes de la misma persona sonriente. En un rincón del sofá, una chaqueta femenina cuidadosamente doblada parecía esperar a su dueña. El ambiente estaba impregnado de un aroma dulce, casi como si la presencia de aquella mujer aún permaneciera allí. Juan Carlos la invitó a sentarse, sirvió 2 copas de vino y puso música suave de fondo. Mientras charlaban, Ana Cristina intentaba concentrarse en la conversación, pero no podía dejar de observar la cantidad de fotografías y objetos que evocaban a la difunta esposa. Algo en la atmósfera le resultaba inquietante. Después de un rato, Juan Carlos se levantó para traer un álbum de fotos. Lo abrió y empezó a mostrarle imágenes de su boda, de viajes que hicieron juntos, de aniversarios y momentos especiales. Su voz temblaba de emoción al recordar a su esposa. Era una mujer increíble. Nunca pensé que la perdería tan pronto, murmuró con los ojos vidriosos. Ana Cristina sintió una mezcla de incomodidad y tristeza. Entendía el dolor de Juan Carlos, pero la forma en que hablaba de su esposa, como si aún estuviera presente, le resultaba perturbadora. Al levantarse para ir al baño, pasó por el pasillo y notó algo que la hizo estremecer: prendas íntimas de mujer colgadas en un tendedero improvisado. Respiró hondo y volteó hacia Juan Carlos, quien la observaba desde la puerta con una expresión nostálgica. Me gusta mantener sus cosas así. Me ayuda a sentir que sigue aquí, dijo en voz baja. El corazón de Ana Cristina latía con fuerza. Todo en aquella casa parecía un altar dedicado a alguien que ya no estaba. De repente, sintió que el aire le faltaba. Necesitaba salir de allí. Fingió recibir una llamada urgente y se llevó el teléfono al oído. Dios mío, ¿qué pasó? No puede ser. Lo siento, Juan Carlos. Debo irme. Él la miró con sorpresa y preocupación, pero asintió. Ana Cristina tomó su bolso y salió rápidamente de la casa. Al llegar a la calle, inhaló aire fresco como si hubiera estado conteniendo la respiración durante minutos. Caminó hasta la avenida principal y tomó un taxi sin mirar atrás. Esa noche no pudo dormir. La imagen de aquella casa, de las prendas colgadas, de los ojos melancólicos de Juan Carlos, se repetían en su mente una y otra vez. Sabía que él no era un mal hombre, solo alguien que no había podido soltar el pasado. Al día siguiente, Juan Carlos le escribió, preguntando si todo estaba bien. Ana Cristina miró el mensaje, suspiró y lo dejó en visto.
Nunca más volvió a responderle. Me llamo Alicia Carolina, y lo que voy a contar es algo que aún me cuesta procesar. Jamás imaginé que una noche de emoción y felicidad se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Todo comenzó en un concierto de mi banda de rock mexicana favorita. La emoción en el aire era palpable, los gritos del público se mezclaban con el estruendo de la música y las luces intermitentes que bañaban el escenario en colores vibrantes. Entre la multitud conocí a un hombre de unos 35 años, atractivo, con un aire confiado y una sonrisa encantadora. Su forma de hablarme y su conocimiento sobre la banda me hicieron sentir en confianza rápidamente. Pasamos el concierto juntos, riendo, cantando y disfrutando del espectáculo como si fuéramos amigos de toda la vida. Al final de la noche, intercambiamos números. Durante los días siguientes, hablamos sin parar. Él tenía historias fascinantes sobre la banda y me dijo que estaba muy bien conectado con ellos. Fue entonces cuando me ofreció algo que parecía un sueño hecho realidad, un pase especial para un próximo concierto, donde no solo disfrutaríamos del show desde una ubicación privilegiada, sino que después tendríamos acceso al backstage. También mencionó una cena privada, solo los dos, antes de conocer a los músicos en persona. No lo pensé dos veces y acepté emocionada. La noche del concierto llegó y todo transcurrió como en un sueño. El pase especial era real. La cena fue increíble, y él se mostró más encantador que nunca. Me sentía afortunada. Después del concierto, me tomó de la mano y me guió hacia una zona restringida detrás del escenario. La adrenalina me recorría el cuerpo. Estaba a punto de conocer a mis ídolos, pero a medida que avanzábamos por los pasillos oscuros, mi entusiasmo comenzó a transformarse en inquietud. Los corredores estaban casi desiertos, salvo por algunos guardias de seguridad que nos observaban sin expresión. Llegamos a una puerta grande y pesada. Él la abrió sin titubear y me empujó suavemente hacia adentro. Lo que vi me dejó helada. La habitación estaba iluminada por una tenue luz rojiza. Había varias personas dentro, incluyendo los miembros de la banda, pero lo que estaban haciendo no era lo que yo esperaba. No era una simple reunión, ni una celebración tras el concierto. Era una escena depravada, una orgía en la que el alcohol y las drogas fluían sin control. Cuerpos desnudos se entrelazaban en actos que me revolvieron el estómago. Me paralicé, mi piel se erizó y el aire se tornó pesado. Intenté dar un paso atrás, pero el hombre que me había traído colocó una mano firme en mi hombro y sonrió de una manera que me llenó de terror. Bienvenida, susurró. Puedes empezar a quitarte la ropa. La vamos a pasar genial. Sus palabras me golpearon como un balde de agua helada. Sentí náuseas. El pánico trepó por mi garganta y sin poder evitarlo, las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. No quiero, balbuceé, temblando. El ambiente en la habitación cambió de inmediato. La diversión desenfrenada se detuvo, y uno a uno, todos voltearon a mirarme con desaprobación. Mi llanto era un ruido molesto en su festín de excesos. Uno de ellos bufó con fastidio, otro rodó los ojos, y el que me había traído apretó la mandíbula. Si no quieres estar aquí, lárgate, dijo fríamente, pero más te vale no decir una sola palabra de esto, porque si hablas, lo vas a pagar muy caro. Mi corazón martillaba en mi pecho. Sin decir nada más, giré sobre mis talones y salí corriendo de la habitación. A medida que me alejaba, escuché risas burlonas y murmullos a mis espaldas, como si fuera una niña asustada que había arruinado su oportunidad. Corrí sin detenerme hasta llegar a la calle.
El aire fresco de la noche me golpeó el rostro y supe que estaba a salvo. Pero el miedo seguía atenazando mi cuerpo. Llamé a un taxi con manos temblorosas y una vez dentro rompí en llanto. Desde aquella noche no volví a hablar con él. Me bloqueó de inmediato, como si nunca hubiera existido. No fui a la policía. ¿Quién me creería? Se trataba de una banda famosa, hombres con dinero y poder. La idea de enfrentarme a ellos y sus influencias me aterraba. Durante semanas viví con miedo. Sentía que alguien me seguía en la calle, que un auto negro siempre estaba estacionado cerca de mi casa. Una noche encontré un mensaje en mi correo electrónico. No sé cómo lo encontraron. Era una dirección de correo extraña. Solo estaba escrito con letras mayúsculas. No olvides nuestra advertencia. Mi sangre se congeló. Desde entonces, cada ruido me sobresaltaba. Dejé de salir de noche, cambié de número y bloqueé todas mis redes sociales. Sabía que no podía hablar de esto, que el solo hecho de recordar aquella noche ya era demasiado peligroso, pero ahora lo estoy contando, porque el miedo no debería callarnos para siempre. Caminaba por la calle después de una larga jornada en el restaurante. Mis pies dolían, mis hombros se sentían pesados, y mi mente solo anhelaba el descanso del hogar. Fue entonces cuando, sin previo aviso, tropecé con una grieta en la acera y caí de bruces. Mis cosas se esparcieron por el suelo. El bolso, las llaves, incluso el uniforme que llevaba doblado en el brazo. Antes de que pudiera incorporarme, un hombre apareció de la nada y me ayudó a recoger todo. Su sonrisa era cálida, su voz amable. Se presentó como Alberto y entre risas me dijo que le debía mi número como agradecimiento. No vi nada malo en ello, así que accedí. Lo que siguió fueron días de mensajes y llamadas. Su voz era un bálsamo para mis noches solitarias. Su compañía a través de la pantalla parecía reconfortante, hasta que finalmente me propuso vernos. Tengo una sorpresa para ti, dijo con entusiasmo. Es un lugar especial para mí. Te va a encantar. Nos encontramos en la esquina acordada. Subí a su coche y avanzamos por la carretera, hasta que el asfalto dio paso a un camino de tierra. La brisa nocturna se tornó helada, y el silencio del campo se volvió inquietante. Cuando el auto se detuvo, me encontré frente a lo que parecía ser un circo viejo, con carpas desgarradas y luces titilantes que apenas iluminaban la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda. Trabajo aquí, me dijo con orgullo. Ven, quiero mostrarte algo. Entramos. El hedor a humedad y podredumbre me golpeó de inmediato. A medida que avanzábamos, empecé a notar lo que me rodeaba. Jaulas oxidadas, animales famélicos, ojos brillando en la penumbra, llenos de miedo y desesperanza. De pronto el grito desgarrador de un perro resonó en el aire. Me giré y vi algo que jamás olvidaré. Unos hombres golpeaban brutalmente a los animales, obligándolos a obedecer, castigándolos sin piedad. Los llantos y quejidos se mezclaban con el sonido del látigo y las risas de quienes disfrutaban de esa macabra función. El horror me paralizó. Sentí que el aire me faltaba. Alberto, esto es monstruoso, susurré con el estómago revuelto. Él, en lugar de molestarse, sonrió. No es para tanto, Marvin. Así es como se entrena a las bestias. El asco me recorrió el cuerpo como una corriente eléctrica. Necesitaba salir de ahí. Corrí sin mirar atrás, ignorando los gritos de Alberto llamándome. Atravesé la penumbra hasta encontrar la salida. Cuando creí que estaba a salvo, uno de los empleados apareció en una vieja motocicleta. Sin decir una palabra, me indicó que subiera. No tenía opción. El camino de regreso fue en un silencio tenso. Me dejó en una calle oscura, y sin despedirse se marchó. Con las manos temblorosas, bloqueé a Alberto de mi teléfono, y juré no volver a verlo. Desde aquella noche, las imágenes de esos pobres animales
torturados me perseguían en cada rincón de mi mente. No podía seguir viviendo como antes. Algo en mí cambió para siempre. Desde ese día, juré no ser parte de esa crueldad. Me volví vegana, no por moda, sino por el horror que presencié. Y aunque el tiempo ha pasado, aún puedo escuchar los lamentos en mis pesadillas. A veces, cuando camino sola por la noche, siento que alguien me observa en la oscuridad. Me pregunto si Alberto sigue buscándome. Siempre fui una mujer entregada, tanto a mi profesión como a mi matrimonio. Como doctora, dedicaba mis días y noches a salvar vidas, a aliviar el sufrimiento de otros. Pero nada de eso importaba en mi hogar. Osnel, mi esposo, el hombre al que entregué mi corazón y mi devoción, tenía un apetito insaciable por la infidelidad. Al principio, fingí no ver las señales, mensajes a deshoras, sonrisas ocultas tras la pantalla de su teléfono, excusas torpes sobre reuniones de trabajo que se alargaban demasiado. Pero la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Descubrí que llevaba semanas descargando aplicaciones de mujeres que vendían contenido sexual, enviando dinero, coqueteando con ellas, pidiéndoles cosas que a mí nunca me había pedido. Algo dentro de mí se quebró. No podía soportarlo más, pero en vez de enfrentar la situación como una esposa herida, decidí hacerlo como una cazadora. Creé un perfil falso en una de esas aplicaciones, Sirena Cequechuyo, un nombre provocador, diseñado para atraerlo. Usé fotos falsas, palabras dulces y promesas prohibidas, y funcionó. Osnel cayó en la trampa con la facilidad de un niño persiguiendo un caramelo. Durante 2 semanas, jugué con él, lo seduje con palabras, lo envolví en un hechizo digital, del que no podía escapar. Y entonces llegó el momento. Nos vemos en el hotel, le escribí. Habitación San Beglinzar, ven solo. Cuando llegó, la habitación estaba oscura, apenas iluminada por una tenue luz roja. Me vestí para la ocasión, un disfraz ceñido, una máscara que cubría mi rostro. Su respiración se aceleró al verme. Creía que estaba a punto de cumplir una de sus más sucias fantasías. Lo até a la cama con movimientos cuidadosos, casi amorosos. «Lista para divertirte», murmuró con una sonrisa confiada. No respondí, solo lo contemplé unos segundos, antes de soltar un bofetón que hizo eco en la habitación. Su cabeza giró violentamente, y un gruñido de dolor escapó de su garganta. «¿Qué demonios?». No le di tiempo a reaccionar. Saqué el frasco de ácido que había preparado con tanta dedicación, y sin titubear, lo vertí sobre sus piernas desnudas. El grito que soltó fue lo más hermoso y aterrador que había escuchado en mi vida. La carne comenzó a arder al instante, su piel derritiéndose como cera caliente. Se retorció en la cama, pero estaba bien asegurado. Nadie podía salvarlo ahora. Me quité la máscara con lentitud, dejando que la revelación lo golpeara como un cuchillo en el corazón. Sus ojos, antes llenos de deseo, ahora estaban inundados de puro terror. «Madeleine, no, no puede ser, te duele, amor», susurré con voz melosa, así como me dolió a mí cada vez que me traicionaste. El olor a piel quemada llenó la habitación. Sus súplicas eran música para mis oídos, pero no podía quedarme mucho tiempo. Sabía que vendrían por mí, y así fue. Poco después, la policía irrumpió en la habitación. No opuse resistencia, solo me entregué, con una sonrisa aún en los labios. Pasé meses en prisión, acusada de intento de homicidio, pero no cualquier mujer tiene contactos en el gobierno. Finalmente, lograron sacarme. Mi reputación quedó manchada, pero mi conciencia, sorprendentemente, estaba limpia. Osnel sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Su reflejo en el espejo le recordaba lo que había sucedido. Sus piernas destruidas eran el castigo por su lujuria y su traición. Ahora vivía en el miedo, en el horror constante de que yo volviera, pero no necesitaba hacerlo, porque ya vivía con su peor pesadilla, él mismo. Los días pasaron, y la sombra de aquella noche jamás lo dejó en paz. No podía dormir,
Cada vez que cerraba los ojos veía mi rostro tras la máscara, la quemazón en sus piernas, la impotencia de estar atado. No soportaba verse en el espejo, la piel deformada, el horror de su nueva realidad. La culpa y el miedo lo devoraban poco a poco, y la paranoia se convirtió en su única compañera. Comenzó a escuchar pasos en la casa cuando estaba solo, puertas que se cerraban solas, susurros en la oscuridad. A veces, el reflejo de una mujer en la ventana lo hacía gritar, pero cuando se giraba, no había nadie. Intentó convencerse de que eran imaginaciones suyas, que su mente le jugaba malas pasadas, pero el horror era real. Una noche, despertó con el sonido de su celular vibrando en la mesita de noche. Con los nervios de punta, tomó el aparato y vio un mensaje de un número desconocido. ¿Te duele, amor? Decía. El teléfono se le cayó de las manos, su respiración se entrecortó, miró alrededor, pero estaba solo en su habitación, o al menos eso creía. Desde entonces, cada noche, recibía mensajes con las mismas palabras. No importaba si cambiaba de número, si apagaba el teléfono, siempre encontraba una forma de llegar a él. Las sombras se alargaban en su habitación, sentía una presencia tras su espalda, un susurro en su oído. ¿Te duele, amor? Su cordura se quebró por completo, dejó de salir, dejó de hablar con la gente. Su vida se convirtió en una prisión de terror y desesperación. Y yo solo observaba desde la distancia, satisfecha con mi obra, porque la venganza no siempre termina con la sangre derramada. A veces, el verdadero castigo es vivir con el miedo, y Osnell viviría con el suyo hasta el último de sus días. Desde que firmé los papeles del divorcio, mi vida se convirtió en una rutina monótona y silenciosa. Como presidente de la Junta de Condominio, me refugié en mis responsabilidades, evadiendo los pensamientos de soledad que me atormentaban cada noche. Cada rincón de mi apartamento me recordaba su ausencia. La cama parecía más grande, el eco de mis pasos en la sala era insoportable, y el silencio se convertía en un enemigo despiadado que me acechaba cuando intentaba dormir. Una tarde cualquiera, mientras revisaba el grupo de vecinos en WhatsApp, recibí un mensaje privado de un número desconocido. Siempre me ha parecido que eres un hombre muy guapo. Me extrañó el mensaje, pero a la vez despertó mi curiosidad. Contesté con cautela, preguntando quién era. La respuesta llegó segundos después. Soy Alexander, tu vecino del piso Chet. Alexander, el tipo con el que apenas cruzaba palabras en las reuniones. Era serio, reservado, y jamás imaginé que pudiera fijarse en mí. Algo dentro de mí se removió incómodamente. Yo siempre me había considerado un hombre muy macho, de esos que se ufanan de haber engañado a su esposa más veces de las que pueden contar. Y sin embargo, aquí estaba, con el teléfono en la mano, dudando si responder o ignorar el mensaje. La conversación se extendió más de lo que esperaba. Alexander tenía una manera persuasiva de hablar, de adular, de hacerme sentir algo que no comprendía del todo. Me enviaba mensajes a diario, preguntándome cómo estaba, haciéndome reír con sus ocurrencias. Me hacía sentir deseado, una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. En pocos días, me convenció de que nos viéramos fuera del edificio, en un lugar donde nadie nos conociera. No tienes nada que perder, me dijo, y por alguna razón que no logro explicar, accedí. El día del encuentro, mi corazón latía acelerado. Nos citamos en un hotel discreto a media hora de la ciudad. Al llegar, Alexander no perdió tiempo y me besó. Fue un choque de realidades, un momento donde todo lo que creía conocer de mí mismo se tambaleó. Pero el verdadero infierno comenzó cuando, al entrar al hotel, vi a mi exesposa saliendo del ascensor, del brazo de mi compadre y mejor amigo. Nuestras miradas se cruzaron, y el tiempo pareció detenerse. El silencio fue roto por el grito desgarrador de ella: «¡Maldito maricón!». La ira se apoderó de mí. Mi compadre intentó decir algo, pero no le di oportunidad. Sin pensarlo agarré una botella de una mesa cercana, la rompí contra el suelo,
y me lancé sobre él. Los golpes y gritos atrajeron la atención de todos. Alexander intentaba separarnos, pero yo solo veía rojo. Mi exesposa chillaba insultos, mientras yo hundía los restos de la botella en el brazo de mi supuesto mejor amigo. La sangre salpicó el suelo, y el eco de sirenas de policía fue lo último que escuché antes de que todo se oscureciera. Nos arrestaron a todos, pasamos la noche en una celda fría, cada uno en su rincón, digiriendo el horror de lo sucedido. Al día siguiente, nos dejaron en libertad, pero nada volvió a ser igual. Yo regresé a mi apartamento vacío, con la certeza de que algo dentro de mí se había roto de una forma irreversible. Alexander desapareció del edificio poco después, y mi exesposa se encargó de esparcir la historia por todo el condominio. Desde entonces las noches son más largas. A veces me despierto en la madrugada, sudando frío, con la sensación de que alguien me observa en la oscuridad. A veces creo que es Alexander, o tal vez solo sea mi propia sombra, reflejando el monstruo en el que me convertí aquella noche. Solo sé que ya no soy el mismo, y que por más que lo intente, nunca podré huir de aquella cita maldita. Los días pasaron y cada vez que salía al pasillo de mi edificio, sentía las miradas de los vecinos, susurros, murmullos, comentarios que morían en el aire, apenas me veían. Me había convertido en el chisme del momento. Dejé de asistir a las reuniones de condominio, ya no soportaba el juicio en sus ojos. Pero lo peor no era eso, lo peor era lo que ocurría en mi casa. Desde aquella noche en la celda, tenía la extraña sensación de que alguien más estaba en mi apartamento. Al principio, eran cosas pequeñas, luces que titilaban, puertas entreabiertas que estaba seguro de haber cerrado. Luego los eventos se tornaron más siniestros. Mi teléfono sonaba en la madrugada, y cuando contestaba solo se escuchaba una respiración pesada. Recibía mensajes desde un número desconocido con frases como: "No puedes huir de ti mismo", o "Nos volveremos a ver muy pronto". Pensé que era Alexander jugando conmigo, pero cuando traté de contactarlo, su número estaba fuera de servicio. Una noche, mientras dormía, escuché que alguien susurraba mi nombre en mi oído. Me desperté sobresaltado, el sudor empapando mi camiseta. Miré alrededor, pero no había nadie. La paranoia me consumía. Días después, encontré una nota en mi buzón. Era un pedazo de papel arrugado, con una frase escrita en tinta roja: "Nos veremos en el hotel". Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía si era una amenaza o una invitación, pero algo en mi interior me decía que debía ir. La culpa, el miedo, la incertidumbre, todo se mezclaba en mi cabeza. Decidí regresar al hotel aquella misma noche. Al llegar, la recepción estaba vacía. Subí las escaleras lentamente, mi corazón golpeando mi pecho con fuerza. Me detuve frente a la habitación en la que había estado con Alexander. La puerta estaba entreabierta. Empujé con cautela y entré. La habitación estaba en penumbras. Olía a humedad, y algo más, algo metálico. Avancé tembloroso, y al encender la luz, sentí que el alma se me salía del cuerpo. En la cama, con la misma ropa de aquella noche, estaba Alexander, su piel pálida, sus ojos abiertos y vidriosos. Un charco oscuro y seco se extendía bajo él. La sangre había dejado su marca en las sábanas. Salí corriendo, pero la puerta se cerró de golpe. La luz comenzó a parpadear. Escuché una risa, baja y retorcida, y entonces, con un escalofrío indescriptible, comprendí: Alexander nunca salió del hotel aquella noche, y yo tampoco saldría. La conocí una noche templada de septiembre, en una reunión de amigos en común. Se llamaba Valeria. Habíamos charlado con cierta complicidad, reímos de algunas anécdotas ajenas, y cuando nos quedamos solos, me atreví a invitarla a cenar. Aceptó con una sonrisa tímida. Esa misma noche, nos sentamos en un café al aire libre, entre velas parpadeantes y un murmullo de conversaciones a nuestro alrededor. Hablamos durante horas. Me pareció encantadora, inteligente y llena de misterios. Después de la cena, la invité a mi casa. No hubo titubeos,
No hubo silencios incómodos. Nos acomodamos en el sofá por un rato, entre risas y miradas que se prolongaban más de la cuenta. Luego nos dirigimos a mi habitación, y cuando comenzamos a besarnos en la cama, sentí un calor inesperado en la nariz. Al principio, no le di importancia, hasta que noté su expresión confundida. «Estás sangrando», susurró. Antes de poder reaccionar, una gota escarlata cayó justo sobre su labio superior. Me aparté de golpe, horrorizado. Busqué frenéticamente un pañuelo para limpiarlo, pero mis dedos temblorosos solo lograron manchar más su piel pálida. Me levanté y corrí al baño, sintiendo cómo la sangre se deslizaba en hilos cálidos por mi barbilla. Me tapé la nariz con papel higiénico y tomé una toallita húmeda para Valeria, pero cuando regresé, ella ya estaba de pie, con la chaqueta en la mano. «Creo que me voy», dijo con una cortesía forzada. Intenté insistir en acompañarla hasta su auto, pero se negó con una firmeza inusual. Se fue sin siquiera un abrazo de despedida. Me quedé ahí, en la entrada de mi departamento, con la mano aún sosteniendo la toallita que nunca llegó a usar. Al día siguiente, fui al médico. Me aseguraron que solo era una irritación menor, que no debía preocuparme, pero algo en mí no estaba tranquilo. Era como si aquel episodio hubiese dejado una grieta en mi realidad, un eco persistente en mi mente. Intenté llamarla, enviarle mensajes, no hubo respuesta. Me convencí de que había sido una cita desastrosa, y que no quería saber más de mí. Pero entonces, unos días después, recibí un mensaje de un número desconocido. No fue la sangre lo que me asustó. «Fíjate bien en el espejo la próxima vez». El mensaje era desconcertante. Me acerqué al espejo del baño, observándome con detenimiento. No había nada extraño. Tal vez solo era su manera de rechazarme con un toque de dramatismo. Suspiré, resignado. Pero esa noche, mientras dormía, me despertó un sonido húmedo, como un goteo persistente. Encendí la luz, y vi la almohada empapada en sangre. Mi nariz estaba seca, no había herida, no había dolor. Y entonces, en el espejo del armario, vi mi reflejo sonriendo, pero yo no estaba sonriendo. El pánico me recorrió como una descarga eléctrica. Froté mis ojos, tratando de aclarar la vista. Tal vez estaba soñando, tal vez era el cansancio. Pero no, mi reflejo seguía allí, con esa sonrisa que no me pertenecía. Y lo peor fue cuando moví la mano para tocarme el rostro, y el reflejo no me imitó. Retrocedí, tropezando con la cama. Mi pecho se agitaba con una respiración irregular. Apagué la luz del cuarto, cerrando los ojos con fuerza. Tal vez si no lo veía, desaparecería. Pero el sonido del goteo continuó. Tic, tic. La almohada seguía absorbiendo un líquido oscuro. Me levanté con cautela, y encendí la luz de nuevo. El espejo mostraba mi habitación, pero algo estaba mal. El reflejo era más oscuro, más denso. Me acerqué temblando, y me di cuenta de que la imagen no coincidía con la realidad. En el reflejo, la puerta del armario estaba entreabierta, pero en mi habitación estaba cerrada. Una sensación helada recorrió mi espalda. Me giré lentamente, y vi la puerta del armario sellada, inmutable. Tragué saliva, y volví a mirar el espejo. En la rendija de la puerta reflejada, vi un ojo observándome. Retrocedí de golpe, sintiendo que el suelo se volvía inestable bajo mis pies. Corrí fuera de la habitación, y me encerré en el baño. Mi respiración era un jadeo desesperado. Saqué mi celular, y llamé a Valeria, sin esperanza de que respondiera. Pero para mi sorpresa, contestó. «¿Hola?». Su voz sonaba lejana, como si estuviera en un túnel. «Valeria, no sé qué está pasando. Algo raro está ocurriendo en mi casa». Mi voz era un susurro tembloroso. Ella guardó silencio unos segundos, y luego dijo, «Te dije que miraras bien en el espejo. Esa noche, cuando empezó a sangrar tu nariz, no fuiste tú quien lo hizo, fue él. Y ahora que sabe que lo viste, no te dejará ir». Nunca supe a qué se refería, si a un fantasma, o que estaba loca, mas nunca hablé con ella. Nunca he sido bueno con las citas.
No es que sea torpe socialmente, pero hay algo en la expectativa de una primera impresión que me pone nervioso. Pero con Valeria todo iba bien. Nos conocimos el día anterior en un café, hablamos durante horas y conectamos. Así que cuando aceptó salir conmigo la noche siguiente, me sentí seguro, incluso optimista. Estábamos en un bar pequeño, con luces tenues y un murmullo cálido de conversaciones a nuestro alrededor. Nos sentamos cerca de la entrada, en una mesa circular a la vista de todos. Ella era encantadora, sonreía con facilidad y hablaba con una dulzura hipnótica. Me hacía sentir cómodo, relajado. Quizás por eso me permití un pequeño exceso de confianza. En un momento de la conversación, me pidió que le pasara la jarra de agua. Fue entonces cuando mi estúpida idea surgió. La sostendría sobre su cabeza, fingiendo que iba a verterla sobre ella, solo para hacerla reír. Pero mi mano resbaló. La jarra voló de mis dedos, y el agua se derramó por completo sobre su rostro y su cabello. Hubo un instante de silencio en el bar, seguido de un estallido de risas en varias mesas. Valeria se quedó inmóvil. Luego, con una expresión indescifrable, se levantó, tomó su bolso y se marchó sin decir una palabra. Me quedé ahí, sintiéndome como un idiota, tratando de convencerme de que podía arreglarlo. Pero ella no respondió mis mensajes ni mis llamadas. A la mañana siguiente, decidí ir a buscarla para disculparme en persona. La dirección que me había dado estaba en un barrio antiguo de la ciudad, un conjunto de edificios con fachadas desgastadas y ventanas altas. Me detuve frente a su departamento y toqué la puerta. Nadie respondió. Esperé un momento. Luego llamé otra vez. Nada. «¿Busca a alguien?», preguntó una voz a mis espaldas. Me giré y vi a una mujer mayor asomándose desde la puerta del departamento contiguo. Le dije que buscaba a Valeria. La mujer frunció el ceño. «Aquí no vive ninguna Valeria», dijo con firmeza. Insistí. Le describí su aspecto. Le dije que había estado aquí hace poco, que me había dado esta dirección. La mujer sacudió la cabeza. «Joven, he vivido aquí durante 30 años. Ese departamento ha estado vacío por al menos una década». Sentí un escalofrío bajarme por la espalda. Pensé que quizás me había dado una dirección falsa para deshacerse de mí, pero algo no cuadraba. Esa noche revisé nuestras conversaciones, buscando algún indicio de que me hubiera mentido. Me di cuenta de algo inquietante. No tenía mensajes de ella, ni un solo mensaje de texto, ni registros de llamadas, como si nunca hubiéramos hablado por teléfono. Pero yo la había conocido, la había visto, había salido con ella. No, esa noche dormí mal. Me desperté varias veces con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad de mi habitación. Pero cuando encendía la luz, no había nadie. A la mañana siguiente, encontré algo que hizo que la sangre se me helara en las venas. Sobre mi mesa de noche, había una jarra de agua, exactamente igual a la del bar, y a su lado un papel arrugado con un mensaje escrito en tinta borrosa. «No debiste derramar el agua». El miedo se instaló en mi pecho. Intenté convencerme de que era una broma, que alguien me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces noté el suelo de mi habitación. Estaba húmedo. Un rastro de agua iba desde la mesa de noche hasta la puerta del dormitorio, como si alguien hubiera estado allí de pie, goteando, observándome mientras dormía. Desde entonces cada noche escucho el goteo. Tic, 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 ec. A veces despierto en la oscuridad sintiendo una humedad helada sobre mi cara, como si alguien me estuviera vertiendo agua poco a poco. Y siempre en el espejo de mi habitación, veo una sombra de pie detrás de mí, una sombra con el cabello empapado, mirándome fijamente con unos ojos llenos de ira. Ya no salgo de noche, ya no bebo agua, pero sé que no importa. Ella sigue aquí. Nunca olvidaré aquella noche. Fue la peor cita de mi vida, pero también el comienzo de algo que aún no logro explicar. Todo empezó con mi exnovio, Daniel. Él era amable, atento y paciente conmigo,
Pero yo era un desastre. Mi ansiedad me consumía, especialmente cuando se trataba de intimidad. La sola idea de que me tocara me hacía sentir como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Y aquella noche, todo salió terriblemente mal. Habíamos ido a un pequeño restaurante de tacos en el centro de la ciudad. Era un lugar modesto, con luces tenues y mesas de plástico. Pero Daniel insistió en que era su favorito. Yo apenas podía concentrarme en la comida. Cada bocado que llevaba a mi boca parecía quedarse atorado en mi garganta, como si mi cuerpo se negara a aceptarla. La ansiedad me invadía, y el estómago me ardía como si tuviera ácido en lugar de sangre. ¿Estás bien?, preguntó Daniel, notando mi incomodidad. Sí, solo estoy un poco nerviosa, mentí forzando una sonrisa. Pero no estaba bien. Para cuando salimos del restaurante, sentía que el mundo giraba a mi alrededor. El aire frío de la noche no ayudó. Caminamos hacia su auto, estacionado en un lote oscuro y vacío. Y fue entonces cuando todo se descontroló. De repente, no pude contenerme más. Me agaché y vomité violentamente en el suelo. El sonido fue repugnante, y la vergüenza me quemaba el rostro. Pero lo peor fue cuando Daniel se acercó para ayudarme, y en mi desesperación, terminé vomitando sobre su suéter. Él intentó calmarme, pero yo solo quería desaparecer. Fue en ese momento que lo vimos. Un hombre salió de las sombras, tambaleándose como si estuviera borracho o drogado. Llevaba una navaja en la mano, y sus ojos brillaban con una mezcla de locura y odio. ¡Qué asco!, gritó, señalándonos con la navaja. Ustedes son una mierda, una maldita mierda. Daniel me empujó detrás de él, protegiéndome, pero ninguno de los dos sabía qué hacer. El hombre se acercó más, y entonces hizo algo que me dejó paralizada. Se agachó y lamió parte de mi vómito del suelo. ¿Qué diablos?, gritó Daniel, retrocediendo. El hombre se rió, una risa gutural y desquiciada, y luego se alejó tambaleándose, murmurando palabras incomprensibles. Nos quedamos allí, temblando, sin saber cómo reaccionar. Daniel me llevó a su auto y me condujo a casa en silencio. Ambos estábamos demasiado perturbados para hablar, pero esa no fue la última vez que vi a ese hombre. Comencé a tener sueños extraños. En ellos, el hombre del estacionamiento aparecía, pero no era el mismo. Su piel estaba pálida y cubierta de llagas, y sus ojos eran completamente negros. En cada sueño, se acercaba más a mí, murmurando las mismas palabras que había dicho aquella noche. Una maldita mierda. Despertaba sudando, con el estómago revuelto. Al principio, pensé que era solo mi ansiedad jugándome una mala pasada, pero luego las cosas empeoraron. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un ruido en la ventana de mi habitación. Me asomé con cuidado, y allí estaba él, el mismo hombre, mirándome fijamente desde la calle. Grité y corrí a esconderme, pero cuando regresé a la ventana, ya no estaba. Al día siguiente, encontré algo en la puerta de mi casa, un pequeño frasco de vidrio, lleno de un líquido turbio y marrón. No necesité abrirlo para saber lo que era. El olor era inconfundible. Era vómito. Los sueños se volvieron más intensos, y el hombre comenzó a aparecer en lugares inesperados. Lo veía en el reflejo de los espejos, en las ventanas de los autobuses, incluso en las sombras de mi habitación. Cada vez que aparecía, sentía un dolor agudo en el estómago, como si algo estuviera creciendo dentro de mí. Fui al médico, pero no encontraron nada malo. Es solo estrés, dijeron, pero yo sabía que no era así. Algo estaba mal, algo relacionado con aquella noche en el estacionamiento. Una tarde, mientras estaba sola en casa,
Sentí un dolor insoportable en el abdomen. Me desplomé en el suelo, retorciéndome de agonía, y entonces algo salió de mi boca. No era vómito normal. Era negro y espeso, como alquitrán. Y se movía. Intenté gritar, pero no pude. La sustancia negra comenzó a extenderse por el suelo, formando una figura familiar. Era él, el hombre del estacionamiento. Pero ahora era solo una sombra, una criatura hecha de esa sustancia repugnante. «Eres mía», susurró, su voz resonando en mi mente. «Me diste vida, me diste poder». Intenté arrastrarme lejos de él, pero era inútil. La sustancia negra comenzó a envolverme, arrastrándome hacia ella. Sentí cómo me consumía, cómo se metía en mi boca, mi nariz, mis oídos. Y entonces desperté. Estaba en mi cama, temblando y cubierta de sudor. Pensé que había sido otro sueño, pero cuando miré al espejo, vi algo que me heló la sangre. Mis ojos eran negros, completamente negros. No sé cuánto tiempo tengo. Cada día siento que pierdo un poco más de control. El hombre, o lo que sea que se haya apoderado de mí, está creciendo dentro de mí. A veces puedo sentirlo moviéndose, hablándome en mi mente. He intentado contarle a alguien, pero nadie me cree. Daniel ya no está. Lo dejé después de aquella noche, incapaz de enfrentar lo que había sucedido. Ahora estoy sola, luchando contra algo que no entiendo. Lo único que sé es que aquella noche en el estacionamiento desencadenó algo oscuro, algo que se alimenta de mi ansiedad, de mi miedo, de mi vergüenza. Y pronto será demasiado tarde. Soy Ana Julia, una soldado que ha enfrentado al enemigo en el campo de batalla, pero la verdadera lucha surgió en una cita aparentemente normal. Nunca imaginé que lo que comenzaba como un encuentro lleno de promesas se transformaría en una noche de terror. Nos conocimos en un bar, uno de esos lugares con luces tenues, donde las risas ahogan los susurros de secretos oscuros. Su nombre era Lucas, y a pesar de no ser mi tipo habitual, había algo en su forma de hablar, en su sonrisa nerviosa, que me atrajo. Tal vez fue la necesidad de escapar de la rutina militar, de la disciplina rígida que me rodeaba. Quería sentirme libre, por una noche al menos. Cuando llegamos a su casa, estábamos embriagados por el impulso de la novedad. La música sonaba suave, mientras nos perdíamos en un torbellino de toques furtivos y risas. El ambiente se volvió más intenso a medida que avanzaba la noche, y pronto nos encontramos en su cama. Él estaba encima de mí, y al principio pensé que su cuerpo caliente era solo el resultado del momento. Sabía que pasábamos un buen rato, hasta que noté un sudor extraño en su piel. Pero yo era una soldado. Mi mente se había entrenado para aceptar lo que no podía controlar. Fue en ese instante de intimidad, cuando escuché un sollozo ahogado. Detuve mis movimientos y levanté la vista, esperando encontrar sus ojos brillantes de deseo. En cambio, lo que vi fue horror. Lágrimas caían en su rostro, dejando surcos en su piel. «Oh, Dios mío, estoy enamorado de ti», murmuró entre sollozos. Esa declaración resonó en mi mente, como si estuviera escuchando el sonido de una campana en la distancia, una advertencia. Mis instintos de supervivencia se activaron. «Tengo que irme. Mi mamá me llama», contesté en un intento desesperado por salir de esa situación incomprensible. Me quité de encima, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Rebusqué entre mis cosas. Cada segundo se sintió como una eternidad, mientras él permanecía ahí, un retrato de un amor perturbador. Cuando finalmente logré ponerme la camiseta, ya estaba en la puerta, saliendo de su casa. Él gritó, su voz quebrada resonando en la noche, como un lamento que nunca podría olvidar.
Nuestros signos son compatibles. Encajamos perfectamente juntos, incluso en el cielo. Fue lo último que escuché mientras cruzaba su umbral, una advertencia que se alojó en lo profundo de mi ser. Al salir, el aire frío me golpeó como un balde de agua helada, y lo que antes parecía una noche estrellada ahora era un escenario siniestro. La luna llena brillaba sobre mí, pero su luz no trajo consuelo, solo intensificó la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Los días siguientes fueron un tormento. Pensar en Lucas se convirtió en una tortura. Su imagen regresaba a mí en momentos inesperados, como una sombra en la periferia de mi visión. Sus palabras resonaban en mi cabeza, y lo que una vez fue un acto liberador se convirtió en una pesadilla. El hecho de que se hubiera enamorado de mí tan rápidamente no solo me asustaba, sino que también me hacía cuestionar la naturaleza de nuestro encuentro. Una noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Lucas. Su texto decía: Ana, todavía pienso en ti. El horóscopo dice que estamos destinados a estar juntos. Debes volver a mí. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Nadie debería obsesionarse de esa manera, pero en mi mente, ese destinados se volvió sinónimo de peligro. Las noches comenzaron a convertirse en una lucha. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba en la cama de Lucas, atrapada en una pesadilla en la que él me perseguía. Pude escuchar su llanto, su risa distorsionada, siempre diciendo esas palabras: estamos juntos en el cielo. La línea entre la realidad y el sueño se desdibujó, y mis días se inundaron de terror y ansiedad. Cada rincón de mi vida ahora infestado de su presencia. Decidí hacer algo al respecto. Fui a su casa, armada con la determinación de finalizar esta locura. Golpeé la puerta con fuerza, casi pidiendo a gritos un cierre. Cuando Lucas abrió, su expresión era de desesperación. Su pelo desordenado y sus ojos inyectados en sangre hablaban de noches sin dormir, de una obsesión que iba más allá de lo natural. ¿Por qué no te alejas? No entiendo por qué sigues aquí, le grité, sintiendo como mi corazón batía en mi pecho, como si él pudiera oírlo. Él dio un paso adelante, su rostro iluminado por una locura aterradora. Eres mía, Ana, lo sabes, nuestras almas están entrelazadas, lo siento en cada fibra de mi ser, y si no estás aquí, entonces perteneces al abismo, donde nadie puede encontrarte. Volvió a ocurrir. En aquel momento, el sudor empapó su frente, y el sollozo ahogado rompió la atmósfera tensa. En el cielo, susurró. El terror me invadió al comprender que Lucas había cruzado una línea que no se podía deshacer. Mi instinto de sobrevivencia luchaba contra la atracción que sentía hacia él, una atracción que debía eliminarse a cualquier costo. No puedes obligarme a amarte, le grité, la ira surgiendo de mi interior. ¿Crees que puedes escapar de esto? Te esperaré, incluso si tengo que buscarte en el infierno, dijo, mientras sus lágrimas caían nuevamente. Sus palabras se entrelazaban con su dolor. Esa fue la última gota. Al dar la vuelta, corrí de regreso a mi vida, aunque sentía que parte de mí se quedaba atrás, atrapada en su mundo de locura. Nunca volví a ver a Lucas, pero sus palabras resonaron en mí como un eco persistente. A veces me encuentro bajo el cielo estrellado, temiendo que su sombra regrese, preguntándome si de verdad se cruza una línea entre lo que es el amor y la locura, el cielo y el abismo. Me llamará nuevamente desde la oscuridad, o tal vez esté destinada a permanecer en su memoria, un recuerdo sin resolver, atrapada entre las estrellas.